Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos estamos bendecidos? Quiero que saludemos a todos los hermanos que nos escuchan por el internet. Démosle un gran gloria a Dios, un gran aplauso. Nos escuchan, son muchos. Nos escuchan en Italia, nos escuchan en España, nos escuchan en Panamá, en Ecuador, nos escuchan hasta en Argentina, ha llegado. Nos escuchan en los Estados Unidos, las prédicas. ¿Cuántos damos gloria al Señor por eso? Nos escuchan en todo el mundo. En Italia nos escuchan. Así que le damos gracias a Dios por eso. Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Cada vez que usted escuche un mensaje de la palabra del Señor, compártalo a través del internet a sus compañeros, a sus amigos. ¿Cuántos los comparten? Levante la mano los que los comparten. Muy bien, muchas gracias. Lucas 10:38. Dice la palabra del Señor: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, diga conmigo Marta, más fuerte, Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, diga fuerte María, más fuerte María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Quién? Marta. ¿Quién se preocupaba? Marta. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. ¿Cómo le dijo? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, ¿quién? María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Levante sus manos, diga conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y en esta mañana, Señor, tu palabra es poderosa para bendecirme, tu palabra es poderosa para sanarme. Te pedimos en esta mañana, Señor, tu bendición a través de tu palabra. Usa al pastor y que, Señor, podamos en esta mañana salir llenos de tu espíritu, llenos de tu presencia, transformados por tu palabra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, denle un gloria al Señor. A su nombre. Hay gozo en la casa de Dios. Yo tengo muchos años de creyente. Los que están aquí, que son familiares y hermanos, algunos que me conocen, de muy jovencito yo conocí al Señor a la edad de los 16 años. Así que he recibido cualquier cantidad de mensajes, de ministración. He podido compartir la palabra de Dios en muchos lugares. En Colombia he podido ministrar en muchos lugares y servir al Señor es mi pasión. Una de las cosas que yo más amo en la vida es servir a Dios, y lo que más deseo en mi corazón es ver gente tocada por el Señor. Y en todo este transcurso de mi vida como pastor, yo he visto muchas cosas en mi caminar cristiano, ¿sí? He visto iglesias, por ejemplo, muy avivadas por el Espíritu de Dios, pero también he visto iglesias muy apagadas, como muy quietas, muy pasivas, para que nadie se vaya a herir, de pronto a malinterpretar. Hay algunos cristianos que somos muy pasivos y eso es comprensible hasta cierto punto. También he visto cómo iglesias de un momento a otro dejan de existir, ministerios que han estado sirviendo al Señor también desaparecen. Así que en mi vida, en el caminar cristiano, he conocido muchas cosas que podría quedarme aquí bastante tiempo compartiéndolas. ¿A dónde voy con esto? Que en ese caminar cristiano, y yo sé que usted se va a identificar conmigo,
a veces nos preguntamos cuál es el centro de la vida cristiana, ¿sí? Porque todos nosotros tenemos una perspectiva, teológicamente hablando, hablamos de una cosmovisión. Cada uno de nosotros tenemos una manera de ver las cosas. Algunos de nosotros queremos que en nuestra iglesia haya esto o aquello, y otros queremos que haya otras cosas, y a veces queremos que el evangelio se acomode a lo que nosotros queremos. Yo no sé si aquí alguien me está escuchando esta mañana. A veces queremos que las cosas de la iglesia se acomoden a nosotros, y que el pastor de pronto también sea como yo y me comprenda. Y bueno, y en la vida cristiana encontramos cualquier cantidad y sinnúmero de pensamientos, de posiciones. Hay gente, por ejemplo, que usted encuentra cristianos, por ejemplo, que hablan únicamente y exclusivamente de la llenura del Espíritu Santo y de hablar en lenguas, y eso es algo muy bonito. Pero también va a encontrar cristianos que hablan del discipulado. Y hermanos, hay que ganar almas para Cristo, y hay hermanos apasionados con el evangelismo. Hay cristianos también que hablan de la bendición de Dios. Usted encuentra predicadores que hablan de fe y de prosperidad, y el Señor te va a sacar adelante. Pero yo me encontré con este pasaje, y el Espíritu Santo ha hablado a mi corazón esta semana específicamente acerca de esto. Y yo quiero que vamos a la palabra de Dios y miremos ¿qué hay en el corazón de Jesús y qué es lo que la palabra de Dios nos quiere hablar referente a nuestra posición como cristianos? ¿Cómo debo ser yo como cristiano? Dice la Biblia en el versículo 38 de Lucas 10: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Paremos allí. Jesús iba andando como siempre lo hacía, compartiendo la palabra del Señor. Parece ser de que Él se hizo muy cercano a esta mujer, a esta familia. Ella se llamaba Marta, tenía una hermana llamada María, y tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Muy bien, muchas gracias. Así que esta María, que se llama, podíamos llamar María de Betania y también Marta de Betania, recibieron al Señor en su casa. Ponle cuidado a esto: el Señor viene a casa de ellos. ¿Qué haría usted si Jesús entrara en su casa? ¿Qué haría usted si el Señor le dijera: Carlitos, John Edward, Adriana, Olguita, Adrianita, ¿cierto? Lilianita, Antonio, hoy voy para tu casa? ¿A cuánto le gustaría que el Señor literalmente, vamos a decirlo así, tocara a su casa y le dijera: hey, ábreme la puerta? ¿A cuánto le gustaría que el Señor fuera a su casa? ¿Saben? Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué haríamos si Jesús entrara a nuestra casa? ¿Qué haríamos? Ponle cuidado a esto. Uno de los principios bíblicos de la palabra de Dios es que Dios quiere entrar a los hogares. Permítame decir lo siguiente: a Dios no le interesa el movimiento religioso, y lo digo con mucho temor y temblor, porque a veces discutimos teológicamente también. Es que yo defiendo mi teología, yo creo que es esto, y eso hace parte de la cotidianidad cristiana. Pero si Jesús no entra en tu casa, no es el evangelio. Si Jesús no permea a mis hijos, no es el evangelio. Si Jesús no cambia las estructuras, como cantábamos hace un tiempo, recuerdo tanto que un pastor vino y cantamos esa canción: rompe mis estructuras, ¿se acuerdan? Entra en mi casa, entra en mi vida. Hermanos, si Jesús no cambia nuestra casa, si Jesús no entra en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos, ¿de qué vale teología? ¿De qué vale religiosidad? ¿De qué vale tantas cosas que hacemos si lo que debe pasar no sucede?
Así que Jesús está interesado en entrar en tu casa. Yo creo que eso es un principio que nosotros debemos tener claro. Dios quiere entrar en cada hogar de esta ciudad. Dios quiere permear a las familias. Dios quiere contagiar de su presencia a los hogares, las familias. Y el Señor viene para bendecir tu casa. El Señor está dispuesto para bendecir a tus hijos. El Señor está dispuesto para levantar tu hogar, tu matrimonio. El Señor está dispuesto y Él lo quiere hacer, aleluya. Él lo quiere hacer. Así que el Señor, a Jesús le fascinaba ir a los hogares. Dígale eso al que está enseguida. El Señor quiere ir a tu casa. Yo conozco gente que reprende al diablo en la iglesia, pero tiene al diablo metido en su casa. Lo voy a dejar hasta ahí. Yo conozco gente que va a la iglesia cada domingo, pero en la casa no pasa nada con Dios. Lo voy a dejar hasta ahí. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Diga conmigo, Marta le recibió en su casa. Y Marta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Sabe cómo se llama mi mensaje en esta mañana? ¿Sabe cómo se llama mi mensaje? Martos o Marianos. Dígale al que está enseguida, ¿tú eres un Marto o eres un Mariano? Para que me entiendan, ¿cuántas Martas hay aquí? ¿Y cuántas Marías hay aquí en el sentido figurado? Marta representa a la mujer. Bueno, está hablando de una mujer que se llama Marta y representa a aquel tipo de cristiano, o mejor, aquel tipo de cristiano que hace cosas para Dios, lo cual es muy bueno. Hermanos, nosotros podemos hacer y hacer cosas para Dios. Lea allí la palabra de Dios, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué hacía María? Se sentaba a los pies del Señor. Venga un momentico, hijo, ayúdame aquí. Siéntate aquí un momentico. Eso. Vamos a hacer, sí, aquí a mis pies. Eso. Ahí está. María hacía eso. Así que cuando Jesús entró en casa de estas dos mujeres, una se preocupó por el sancocho, por hacerle al Señor su tremenda, ayúdeme, bandeja paisa, sancocho con arepa. Bueno, arepa no, la arepa es de la bandeja paisa, ¿no? El sancocho con el, ¿cómo se llama? Con el ahogado, con el coso ese. El ají, la guapanela, aguapanela, ¿no? Aguapanela decimos. Pero María estaba a los pies del Señor. Gracias, hijo. La pregunta que yo me hago es, ¿Marta estaba haciendo mal? No. ¿María estaba haciendo mal? No. Tanto lo que hacía Marta como lo que hacía María son importantes. Lea el siguiente versículo, versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Atiéndeme acá. Cuando una iglesia trabaja, eso no está mal. Marta representa a la iglesia que está ocupada. El Señor nunca reprochó a Marta en el sentido de lo que hacía. O mejor, el Señor le llamó la atención a Marta diciéndole que ella estaba muy ocupada, pero que debía tener algo más importante, que era estar a los pies del Maestro. Así que Marta representa ese tipo de cristianos, y yo me encuentro a muchos de ellos y quiero incluirme dentro de ellos para no pecar. Aquellos cristianos que somos personas que hacemos
y hacemos cosas para Dios, pero que no tenemos tiempo para oír al Señor. Hace muchos años, creo que hace 20 años, vino a esta ciudad un gran hombre de Dios que yo respeto mucho, un hombre que ha viajado por todas las naciones. Y yo estaba esa mañana en ese seminario, y este hombre dijo: delante de ustedes hay un hombre que ha estado muy ocupado, pero que no ha tenido mucho tiempo para estar a los pies de Jesús. Porque a veces estamos tan ocupados, a veces estamos tan invertidos en tantas cosas que no tenemos tiempo para el Señor. Y yo escucho gente que de pronto hace cosas para Dios, investiga teológicamente. No me malentienda, no estoy hablando de que eso sea malo. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos haciendo lo más importante? Dice: Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mire que Marta le estaba diciendo al Señor: dile a ella que me ayude. Marta simboliza ese tipo de cristiano que está estresado. Marta simboliza ese tipo de cristiano que para él lo más importante es hacer algo que estar con Jesús. Y yo te vengo a decir en esta mañana: es importante que tú hagas cosas para Dios, sí, claro, pero tú debes tener como prioridad en tu vida pasar tiempo con el Señor. Lo más importante es que tú pases tiempo con Dios. Lo más importante es que tú, hermano, busques al Señor. Lo más importante es que tú tengas ese tiempo de comunión con el Señor, que tú puedas sentarte a oír la palabra de Dios, que tú puedas sentarte a escuchar al Señor, que tú puedas sentarte a escuchar la voz de Jesús. Levante la mano y diga: yo voy a ser como María. Voy a estar a los pies de Jesús. Amados, en el tiempo que yo llevo como cristiano, me he dado cuenta que el Señor, a pesar o fuera de que Dios te quiera hombres y mujeres que prediquen la palabra de Dios, hombres y mujeres que trabajan en una iglesia, que sirvan en una iglesia, hombres y mujeres que escriban un libro, hombres y mujeres que hagan un tratado teológico, hombres y mujeres que hagan esto y aquello, lo más importante es que tú pases tiempo con el Maestro, que tú pases tiempo con el Señor, que tú estés de rodillas buscando la gloria del Señor. Eso para el Señor es lo más importante. Aleluya. A veces, escúcheme, se nos apaga el fuego como cristianos. Yo lo he dicho muchas veces aquí: la vida cristiana no consiste en una experiencia de un domingo únicamente, sino de una experiencia continua con el Maestro. La vida cristiana no consiste únicamente en un campamento. Amén, gloria a Dios por los campamentos, nos sirven. Pero mucha gente vive la experiencia en el campamento como si tocáramos la gloria de Dios en el campamento, como si Dios viniera y nos transformara, nos tocara en un momento. Pero cuando se acabó el campamento, entonces yo como que quedo a la deriva, quedo en crisis, porque ahora ¿qué será de mí, Señor? Pues el Señor te manda que tú vayas a tu cuarto y busques su presencia. La iglesia tiene que estar a los pies del Señor. La iglesia debe vivir allí. Hemos abandonado el buscar a Dios. En estos momentos, por ejemplo, hay iglesias en los Estados Unidos que donde usted va, eso es un show tremendo, pero la gente va por el show, no por buscar a Dios. Muchas veces la gente no busca a Dios, sino que va porque hay un cantante espectacular, bueno, etcétera. No voy a criticar eso.
Pero si tú buscas al Señor, el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Así que Marta le dijo: Señor, no te inquietas que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. O sea, Marta le estaba dando órdenes al Señor. Le está diciendo: Señor, mira. Entonces Jesús le llama la atención a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Por qué el Señor le dice eso? ¿Está malo atender al Señor? No, no está mal. ¿Está malo de que ella se esmere en atender al Señor? No, pero ella había dejado lo más importante por lo otro. Eso es lo que da a entender aquí la palabra de Dios. Hay un tipo de iglesia que ha cambiado. Hay un tipo de cristianos que cambiaron el buscar a Dios. Yo crecí en el evangelio con hermanas, perdónenme, hermanas ancianitas en la iglesia que me enseñaron que yo debía orar y buscar a Dios. La iglesia debe volver a eso, a buscar, a estar a los pies del Señor. Pero hay un tipo de iglesia que se afanó, se turbó. Como predicaba mi esposa el miércoles, están estresados, están llenos de cosas. Y ya no tenemos tiempo ni para orar, no tenemos tiempo ni para leer la Biblia. No tenemos tiempo para estar con el Señor. Y necesitamos sacar ese tiempo. Hay gente, por ejemplo, que tiene 2, 3 trabajos. Yo no voy a hablar mal, que sea malo trabajar. Hay gente que tiene 2, 3 trabajos. Una persona que tenga 2, 3 trabajos o que esté estudiando 2 carreras al mismo tiempo. Estamos viviendo un tiempo en la humanidad donde la gente no tiene tiempo para su familia. Si usted no tiene tiempo para sus hijos, mucho menos para el Señor. Y estamos corriendo y no tenemos tiempo para estar con el Señor. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Diga conmigo: una cosa es necesaria. ¿Puede decirlo más fuerte, por favor? Una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Está en la Biblia. Uno a veces cree que la buena parte es trabajar, trabajar y trabajar y conseguir dinero. Todo lo que tú hagas en esta vida se va a quedar aquí. No te lo puede llevar nada para el cielo. Lo que verdaderamente vale, permítame decirlo de esta manera, son las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son eternas. Y a veces nosotros trabajamos y trabajamos. ¿Para qué? Para terminar sin absolutamente nada. Entonces el Señor nos dice: pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuáles son los martos? Los martos son los ocupados, los estresados, los cansados, aquellos hermanos fríos tal vez que están en la iglesia. También uno encuentra dentro de los martos los religiosos. Algunos son teológicos, pero no tienen una vivencia con el Espíritu Santo. ¿De qué nos sirve la teología si no estamos a los pies del Señor? Hay gente que dice: pastor, es que hay que buscar a Dios, la teología no sirve. No, la teología sirve. Es más, esta mañana aquí estoy predicando teología. Teología es eso, el estudio de Dios, de las cosas de Dios. Para predicar necesitamos tener teología. Pero ¿de qué sirve la teología si no tenés el toque del maestro? Necesitas tener el toque del maestro. Mira, ve, vos que me estás escuchando,
Vos tenés que tener el toque del maestro. El Señor quiere tocarte en la intimidad. El Señor quiere ungirte en la intimidad. Esa esposa está esperando un esposo ungido. Digan amén las hermanas. Ahora yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 17. Vamos a ver la segunda vez que Jesús viene a casa de ellos. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. ¿A quiénes? A Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieres estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahí está Marta, la teóloga. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Miren la intención de María. Cuando se dio cuenta de que Jesús había llegado, salió corriendo a encontrarse con él. La Biblia da a entender que María tiene una actitud diferente a Marta. ¿No será por eso que ocurren los milagros? ¿No será por eso que Dios obra? ¿No será por eso que Dios bendice una familia? ¿No será que nuestras actitudes, y permítame agregarle esto, la pasión que yo tengo por Jesús? ¿Cuál es mi pasión que yo tengo por el Maestro? ¿Cuál es la pasión que hay en mí por Jesús? Soy capaz de predicar con Él en la calle. Soy capaz de hablarle a la gente en la calle, en el bus. Soy capaz de cantar en la casa, abrir las ventanas de mi casa, levantar las manos, que la gente me vea adorando a Dios. El Maestro está aquí. Ha venido. Dice el versículo 32: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. ¿Qué hizo? Mire que Marta nunca hizo eso. Marta nunca se postró a los pies del Señor. Hay gente que dice: pastor, es que Dios ve mi corazón. Mis amados hermanos, como dicen por ahí, ¿no? Que ¿cómo se dice? La alegría del corazón lo refleja el rostro. A veces es necesario venir y postrarnos delante del Señor. A veces es muy necesario venir y orar. Necesitamos volver a eso. Volver a hacer esa iglesia. Y cuando me refiero a hacer esa iglesia, es hacer la iglesia de hoy. Esa iglesia que está buscando al Señor, que está buscando. Levante la mano, diga: una iglesia adoradora. Levante la mano, diga: la iglesia debe ser una iglesia adoradora. Así que María vino y se postró a sus pies y le dijo lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que le dijo a Marta, lo mismo que le dijo Marta al Señor, María se lo dijo. Pero María se lo dijo postrada ante los pies del Señor.
Y mire lo que pasa allí. Versículo 30. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Porque cuando tú vienes con una actitud diferente ante el Señor va a responder de manera diferente por ti. ¿Por qué no abandonamos, permítame decirlo en el buen término, por favor? ¿Por qué no abandonamos un poquitico la teología un momento? Abandonamos un poquitico la religiosidad y venimos a los pies del Maestro. Abandonamos los prejuicios, abandonamos tantas cosas que están dentro de nuestro corazón y venimos a los pies del Señor. A mí personalmente casi no me gustan las cosas que tengan mucho protocolo. Yo me siento incómodo cuando las cosas tienen tanto protocolo, porque se pierde la practicidad. ¿Cómo se dice? La praxis. Estudiamos en teología la praxis del evangelio. La práctica del evangelio. El evangelio es algo práctico. Cuando hay demasiada protocolo y ustedes me entienden, tanto orden y tanta cosa que viene, se pierde la esencia. Usted en la casa con sus hijos, usted no tiene ningún protocolo. Sus hijos se les suena la cama, se les suena el estómago, la perrita viene y le lame la cara. Amén. A mí me ha tocado dar estudios bíblicos en mi cama, acostado con mis hijos. Papá, estamos cansados. Entonces mi esposa me dice: papi, pues abra la Biblia aquí y vamos a orar. A veces hay tanta rigidez en nosotros, tanta rigidez, cristiana, tanta rigidez religiosa, que ya no venimos a llorar, ya no venimos a abrir nuestro corazón delante del Señor y abrazarlo y llorar con Él y disfrutar de su gloriosa presencia. Ayer estuvimos allá en nuestra oficina, todo el equipo de alabanza orando. Estuvimos orando bastante tiempo, pero fue un tiempo maravilloso, porque todos estábamos allí unidos orando. No había protocolo, no había nada que seguir, cuál era el próximo que iba a orar. No, estábamos todos allí orando, buscando al Señor. A veces decimos: hasta que el Señor no me hable, no doy un paso. Sí, amén, pero te llenaste de mucha cosa. Perdiste el sentido de lo que es el cristianismo. Hermanos, atiéndame acá. El cristianismo es una relación con el Espíritu Santo. El cristianismo es una compañía con el Señor. ¿Qué pasó con esta iglesia? Yo creí que iban a decir amén fuerte. Pero a veces perdemos eso. Hay personas, por ejemplo, que en sus casas, en sus hogares, no fueron muy bien tratados por sus familias, por sus padres, y cuando vienen a la iglesia son así igual de rígidos. Entonces, si mi papá me exigía y me castigaba, Dios me va a castigar. Y Dios, no, yo te quiero invitar para que vengas al Señor y vengas con tu corazón, aleluya. Porque cuando tú vienes con el corazón, vas a tocar el corazón de Jesús, y Él se va a mover por ti, va a bendecirte, te va a levantar, te va a fortalecer, va a hacer de ti algo nuevo, va a hacer de ti cosa nueva. Dios hará cosa grande por ti. Dios levantará tu vida, levantará tu casa, levantará tu ministerio. Aleluya. Dele mejor ese aplauso, dele el mejor aplauso al Señor. Yo puedo decir que María pudo provocar que Lázaro resucitara. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser como Marta o como María? Quiero invitarte para que tú seas como María. Termino con esto. Los que son del lado de Marta, sigan trabajando por el Señor.
Claro, hay que salvar almas, hay que asar la carne como lo hicimos ayer. Pero no te olvides que por encima de eso, el Señor te está esperando. Los que son del lado de María, no dejen de orar y de buscar a Dios. A veces los martos están tan ocupados que no disfrutan de las cosas de Dios. Yo me atrevo a decir que María disfrutaba más de las cosas de Dios que de Marta. Yo me atrevo a decir que los que son del lado de María son aquellos que están en el gozo del Espíritu Santo, aleluya, que están gozándose en el Señor, que están viviendo tiempos de gozo, de alegría, de presencia de Dios, tiempos de avivamiento, tiempos donde ellos danzan en la presencia de Dios, tiempos donde ellos oran en lenguas, aleluya, a su nombre. Disfruta la presencia de Dios, disfruta ese tiempo con Dios. A mí me ha pasado, a veces en la iglesia ocurren tantas cosas, que pasa esto, que pasa lo otro, y uno piensa en esas cosas, mantiene pensando en esas cosas. Y cuando uno va a orar, esas preocupaciones ni lo dejan orar. No, tienes que apartar eso y tener un tiempo con el Señor.